Los saludo con mucho gusto. Les traigo este tutorial de Wix para crear páginas web de una manera sencilla y muy divertida. Entonces comencemos. Yo ya estoy en mi página de wix.com. Le doy empieza ya para iniciar sesión. Hay dos maneras, más bien tres maneras de iniciar sesión. Una de ellas a través de una cuenta de Facebook, otra a través de una cuenta de Google u otra sería registrándote directamente en Wix. Yo, para más rápido, voy a utilizar mi cuenta de Google, que ya inicié sesión. Entonces nada más va a validar y se va a iniciar sesión de manera automática. De igual manera pasaría con Facebook. Entonces esperamos a que cargue y ya está la página principal. Para crear un nuevo sitio le doy clic y me pregunta qué tipo de página quiero crear. Yo le voy a dar en otros para que me presente dos opciones, que en este caso yo voy a elegir crear tu página web con el editor de Wix. Le doy en elegir plantilla y aquí van a encontrar diferentes plantillas de diferentes temas de acuerdo a lo que ustedes quieran encontrar. Comunidad y educación es una de las que pueden elegir, pero pueden elegir la que más les agrade. Yo también recomiendo mucho ver la manera de crear páginas web desde en blanco, donde a mí en lo personal me agrada más, me gusta más, porque no editas tanta información como en las plantillas, por lo que a mí se me facilita más, pero ya cada quien. Entonces yo voy a elegir una en blanco, que en lo personal considero es mucho más sencillo, y voy a elegir un diseño clásico, que es el que me muestra en pantalla. Aquí está su nombre, diseño clásico. Entonces le doy editar y yo ya voy a estar en mi página web, que voy a empezar a editar de una manera muy sencilla. Se van a dar cuenta que no es nada difícil, es como estar trabajando en lo más parecido sería a un procesador de texto, una hoja de Word donde tú puedas eliminar, borrar información, insertar imágenes e ir viendo en tiempo real todo lo que va quedando en tu página, cómo se va configurando, más bien cómo se va editando. De esa manera darte cuenta cómo quedaría al final tu página web. Puedes cambiar colores, texto, darle formato como centrar, justificar, alinear a la izquierda, alinear a la derecha, elegir el tipo de letra, el color que más te agrade. Hay diseños, hay fondos, es un sinfín de situaciones en la que tú puedes trabajar tu página web. Normalmente esto es un poco más rápido el acceso, pero bueno, eso va a depender de tu internet, qué tan rápido entra la edición o qué tan lento. En este caso mi internet está tardando un poco más de lo normal, pero bueno, ya accedió. Y ahora sí les presento algunos menús principales, que son los que le van a servir para editar o agregar elementos. En este caso, para yo editar mi página web, a mí lo que me interesa es editar las secciones de mi página web, que en este caso, en este diseño son 4 secciones, que son Home, About, Service y Contact. En este caso yo las voy a cambiar para que Home se convierta, le doy aquí renombrar, en lo que es inicio. Toda página debe tener un inicio, normalmente es lo que vemos en cualquier página web. La segunda se va a convertir en actividades. Ya ustedes pueden poner aquí, por ejemplo, cronograma de actividades, diagrama de Gantt o lo que ustedes quieran presentar. El servicio se va a convertir en lo que son colaboradores, donde ustedes aquí pueden colocar el organigrama y los perfiles de los que van a estar trabajando directamente a su proyecto. Eliminar. Voy a eliminar esta galería porque a mí no me sirve en ese espacio, para que quede nada más 4 secciones a editar. Y Contact pues sería lo que es contacto. Le doy hecho y ya está listo. Cerramos aquí. Si se fijan, ya las secciones ya están editadas y
en este caso Contact, esa es la página que yo podré editar. Para yo irme a editar lo que es el inicio, que es lo primero que se va a ver en su página, debo ir otra vez a menú del sitio y le debo que dar clic en inicio para yo empezar a editar todo lo que es el inicio. Aquí hay más fondos en este botón, más fondos que puedes elegir para tu página web. Yo no los voy a cambiar porque me agrada aquí el que está por default. Aquí puedes agregar sin fin de elementos de interacción en tu página web, desde música, bases de datos, blogs, listas, cajas, botones, para que tu página sea más interactiva. Aquí algunas aplicaciones de Wix, aquí todos los elementos multimedia, imágenes, música, interacciones, por ejemplo como imágenes GIF, etcétera, puedes agregar también en ese botón de multimedia. Y aquí también puedes comenzar de manera directa un blog para que tu página sea más interactiva, pero bueno, ya es decisión de cada quien. Y la edición sería de la siguiente manera. Aquí, por ejemplo, que sería el título de la página, podrías poner el nombre de tu proyecto, o bien incluso tus datos, tu nombre, o lo que tú quieras presentar. Puedes poner hasta fase final y ya tu nombre o datos, no sé, ya lo que tú quieras presentar. Yo para el ejemplo de edición, pues yo le voy a poner fase final. Puedes seleccionar aquí y ponerle colores, tamaños de letra, un sinfín de situaciones que tú puedes elegir, colores, que más te agrade, tamaños, tal y como se puede hacer en un procesador de texto o en alguna de las suites ofimáticas. Y para yo agregar imágenes a mi galería, le doy clic y le doy cambiar imágenes. Y espero que cargue la ventana para yo agregar nuevas imágenes a mi galería. Esperamos a que cargue. Ya ustedes pueden ir decidir, de acuerdo a lo que ustedes quieren agregar, cómo serían las secciones de su página web. Recuerden que en su video tienen que dar un recorrido en su página web explicando los elementos. Ya me cargó. Yo voy a eliminar las dos que están por default y voy a agregar imágenes que están guardadas en mi computadora. Entonces le doy en el botón agregar imágenes y me va a desplegar las opciones de donde yo puedo tomar las imágenes. En este caso sería, como no tengo yo cargadas imágenes, le doy en cargar media y hay varias opciones. Puedo tomar imágenes desde Facebook, Google Drive, desde el mismo Wix u otras redes sociales. En mi caso sería desde la computadora. Cargar desde la computadora, me va a abrir la ruta. Yo en este caso voy a poner estas dos imágenes, que son dos imágenes de ropa deportiva. Espero que cargue. Y una vez que ya están, selecciono las dos y le doy a agregar imágenes. Le doy OK y ya están. Ya me va a presentar, cuando ya esté en mi página, estas dos imágenes que acabo de agregar. Y pueden seguir con la edición. Aquí también pueden poner imágenes en la parte que aparece atrás de azul, pero también pueden eliminar esa sección. Con la selección le dan suprimir y nada más les quedaría para poner aquí, pues en este caso yo pondría objetivo general. Objetivo general. Ya le puedo cambiar el color, el tamaño de letra, y aquí iría mi objetivo general, que aquí yo lo tengo en mi documento de Word y lo puedo incluso pegar. Control C. Lo puedes arrastrar también si lo quieres colocar más arriba. Editar texto y le doy Control V y ya está. Selecciono y también lo puedo incluso justificar para que sea mejor y cambiar el tamaño de letra para que se vea más atractivo y así ajustarlo.
y ya lo puedes colocar, arrastrar a una zona donde se vea mucho mejor. Pero eso ya depende de tu manera de editar. Ahí está. Bien, entonces aquí podría ser lo que son objetivos específicos y metas, pero bueno, ya va a depender de cada quien su creatividad. Y ya finalmente podrías después ir a las demás ediciones, podrías seguir lo que son actividades, colaboradores. Por ejemplo, me voy a colaboradores y aquí yo podría poner el organigrama, cómo está organizada mi proyecto y los perfiles responsables de cada quien, y después a contacto, editar y listo. Entonces aquí hay un botón de vista previa y de publicar. Vista previa te va a dar cómo se va a ver tu página web ya terminada. Le doy volver al editor una vez que veo cómo queda al final, y una vez que esté terminada tu página le das en publicar, y aquí toda esta información, todo este texto va a ser tu dominio de tu página web, como tú puedes ingresar. En este caso yo voy a poner las iniciales de mi nombre, y de esta manera con todo estos texto quedaría mi página web guardada. Le voy a guardar y continuar, y listo, ya está. Este es el dominio que ustedes tienen que copiar y pegar en su documento de Word para ustedes compartir su página web. Una vez que está hecho, listo, hemos terminado, ya está publicado, y ahora sí ya puedo copiar. Control C. Para comprobar me puedo ir a abrir una nueva pestaña, nueva ventana en incógnito, y yo le doy Control V, lo pego y entro en mi página a ver cómo quedó. Y espero que cargue mi página web para que me la muestre completa, y ahí está. Eso es lo que yo agregué en las imágenes, lo que alcancé a editar, pero bueno, ya a ustedes les va a aparecer completa una vez que la terminen de editar. Todo se puede editar, incluso ese círculo gris, y pueden poner el título de su proyecto, pero bueno, ya cada quien puede hacerlo a su creatividad. Entonces de esta manera puedes crear tu página web de una manera sencilla en Wix.